Saludos a todos y a todas. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Estamos aquí con la economista y académica Lucía Mina Rosero. Ella es colombiana. Ella nos está acompañando el día de hoy en la discusión sobre comunidades y personas afrodescendientes. Y bueno, entonces el día de hoy, y yo soy Diego Herrera, soy parte del equipo de The Trust for the Americas. Soy pasante en el equipo de programas y el día de hoy estaremos teniendo una discusión sobre las distintas formas de discriminación con un enfoque en las comunidades afrodescendientes. Entonces, nada, bueno, entonces lo primero, por supuesto, es que Lucía aquí con nosotros nos brinde unas palabras y nos gustaría conocer un poco más, Lucía, sobre lo que es tu historia, tu trabajo, a lo que te has dedicado. Sí, buenos días a todos, buenos días a todas. Para mí es un placer poder compartir con ustedes un ratico, porque se trata de un ratico, y pues trataremos de sacarle como, perdón, el mayor provecho a este espacio. Eh, Vamos a empezar, pues si quieren saber un poco de mí, creo que para este tema que nos ha invitado la Fundación Transport de América, es básicamente lo que queremos ver, lo quiero ver yo desde las posibilidades mismas que he tenido yo de inclusión, pero pues sin apartarme de las estadísticas. Y con eso, pues al presentarme un poco, presentarle un poco de mi vida, creo que podemos empezar conectando con el tema. Tengo 61 años, ya voy a cumplir 62. Ya me pensioné, entonces empecé por el fin de mi carrera, pensioné, pero sigo trabajando. Entonces, ¿qué ha pasado con mi vida? Yo estudié en un colegio público en Santander de Quilichao, pese a que nosotros somos de Cali, mi papá se fue a sembrar arroz a Santander de Quilichao. Entonces, pues nos fuimos todos allá y estudié en un colegio público que, digamos, las posibilidades que nos brindaba ese colegio. Ese era un colegio en donde iba desde el más rico del municipio hasta el más pobre. O sea que las posibilidades de generar capital social en ese contexto pues eran muy grandes. Y además, si uno cree que uno aprende no solo del profesor, sino que uno aprende del otro, pues ya hay como ese espacio para que se aprendamos todos, ¿no? Y ese espacio pluriétnico, porque en ese colegio íbamos población afro, población indígena y los mestizos, todos asistíamos a ese colegio. Entonces ese es como uno de los primeros factores. Además, ¿qué hace eso? Que el colegio era muy bueno, ese colegio donde yo estudié era muy bueno. Y de ahí pues termino mi bachillerato y en un momento yo quiero estudiar como arquitectura, en otro momento quiero estudiar economía, pero finalmente me decido por estudiar economía. Lo hago también en una universidad pública, en la Universidad del Valle, que es una universidad de las más reconocidas en Cali. Ahí ya pues trabajo en la gobernación del Valle, en empresas municipales de Cali. La gobernación del Valle trabajo en el sector de educación, en las empresas municipales es prestación de servicios públicos, agua, energía y teléfonos. Y también pues hago como unos trabajos cortos con la Cámara de Comercio acá, una fundación que tenía la Cámara de Comercio, Fundación para el Desarrollo Integral, básicamente mirar los temas de desarrollo. De ahí termino un ciclo, me voy a hacer la maestría en Manchester. En Manchester estudio economía y estudios sociales. Regreso a Colombia, me vinculo a planeación nacional, ahí trabajo por un largo periodo y en ese periodo en que yo estoy trabajando en planeación nacional, que son temas básicamente sociales, en los que abordamos este tipo de temas, lo que es la inclusión, lo que es la discriminación racial, el capital, todo lo que tiene que ver con capital humano, trabajo y educación, como les digo, y después de eso, al tiempo yo estoy vinculada a la academia, termino yo pensionándome trabajando en la Universidad Javeriana en Bogotá, en la Pontificia Universidad Javeriana, y aún sigo trabajando con la Universidad Javeriana como consultor. Ya como pensionada,
pues he estrechado mi vínculo con mi comunidad porque yo pertenezco a un consejo comunitario, un consejo de comunidades negras que se origina con la ley 70 de 1993, que es precisamente para reconocer y garantizar buena parte de los derechos de la población afro, básicamente el derecho a la tierra. Entonces ahí sigo trabajando estrechamente en el tema. Eso es como a grandes rasgos Claro, lo que he hecho a lo largo de mi vida. muy, muy interesante toda esa trayectoria de vida, Lucía. Creo que no solo eres un ejemplo para las personas de esta comunidad, sino para todas las personas del país y de la región latinoamericana. Y bueno, como tú muy bien mencionaste, una buena parte de tu trabajo se enfocaba a temas de inclusión, desigualdad y discriminación hacia distintas poblaciones. Y me gustaría que si nos pudieras contar un poquito más sobre esos hallazgos y sobre todo como sobre qué recomendaciones tendrías para dar. O sea, digamos, para mí el punto partida de la inclusión, y digamos, eso va a aplicar a toda la población, todo grupo étnico, e incluso pues población mestiza que se considera pobre, es la formación en capital humano, es todo ese proceso de educación. Entonces, difícilmente si uno no accede a la educación, se va a poder incluir. Yo creo que ese es como el factor central, porque cuando usted empieza analizando las estadísticas, pues la población con menor nivel educativo son los grupos étnicos, y eso es un patrón general, no solo en Colombia, sino en todos los países de América Latina. Incluso en un país como Uruguay, que es un país de clase media, la población afro tiene una acumulación de capital humano en educación mucho más bajo que los que tienen otros países en América Latina, que uno pues es como una situación contradictoria, pero eso se da. Entonces el factor principal es los avances en educación. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? eh, si miramos en el caso de Colombia, por ejemplo, es que la educación a la que accede la población afro está siendo de muy mala calidad. Y me refiero a la población, a la educación en el nivel de básica primaria, básica secundaria, que es donde uno tiene que empezar a construir. Si tú no construyes un buen nivel de educación básica secundaria, por ejemplo, que a su vez está ligado a tus logros en educación primaria, no vas a poder ni siquiera incorporarte a un mercado de trabajo que sea de calidad, o sea, de calidad. ¿Qué Claro. pasa con la población afro? Y es que la población afro deserta también, o sea, abandona el sistema educativo en básica secundaria, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos básica secundaria, incluida la media, ¿no? Para el caso colombiano son los 11 grados, en otros países hasta el grado 2, pero abandona ese ciclo. ¿Y eso qué hace? Pues de ahí empieza uno como frenando las posibilidades y ya no te vas a poder incursionar en un trabajo medianamente calificado, en un trabajo que te permita acceder a unos ingresos que, bueno, que garanticen como un nivel de vida adecuado. Entonces, para mí, factor fundamental, la educación, o sea, educación buena y de calidad. Como estamos asistiendo a colegios públicos, a educación pública, es importante, fíjese que es todavía mucho más fácil para los gobiernos porque sería enfocarse en cualificar la educación pública. La mayor parte Claro. de la población afro, tanto en Colombia como en el resto de países en América Latina, se concentra en zonas urbanas. Hay una población en zona rural que pues todavía se encuentra en mucha más desventaja, pero es menor la población que está en zona rural. Entonces sería cualificar primero que todo la educación. Pues eso ya le permitía a uno competir, empezaría yo por ahí, que ahí sí ciertas situaciones de discriminación racial, que hay digamos, unas situaciones de racismo estructural contra las que hay que luchar, pero ese elemento me parece que es el básico, el que uno pueda perder el miedo, el que se pueda aproximar al otro sin, sí, como uno igual a uno, ¿no? Ese me parece que es como el punto de arranque.
calificar la entiendo. educación. Y una pequeña pregunta, cuando te refieres a educación básica, primaria y secundaria, estamos hablando de jóvenes de qué edades? O sea, primero, cuando digo educación primaria, el ciclo va a entrar más o menos a los 6, de los 6 años a los 11, ahí terminas tu primaria. Y algunos entre 11 y 17, que si lo comparas con la población afro y los jóvenes en colegios privados, por ejemplo, ellos terminan su universidad, perdón, su educación secundaria a los 15 años. O sea, cada vez más uno se encuentra en las universidades privadas jóvenes que entran muy temprano, muy Claro, temprano. Entonces serían como esos rangos de edad, entre 6 y 17 años los dos ciclos de básica, primaria y secundaria. perfecto. Y me parece muy interesante, Lucía, algo, bueno, hemos hablado un poco de la discriminación hacia la población afrodescendiente en general, pero te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué sucede cuando estamos hablando eh, que sí, cuando es una persona afrodescendiente y también es mujer, o por ejemplo, cuando es una persona afrodescendiente y también pertenece al colectivo LGBTQ+, bueno, cómo se relacionan estas desigualdades? Pues digamos, como cuando uno empieza analizando las intersecciones, pues se suman, ¿no? Se suman aspectos. Si nos centramos en este momento en la población no afro, ya encontramos un nivel de discriminación hacia la mujer, ¿sí? Y hacia esos grupos minoritarios. Entonces, ya la hay. O sea, pero cuando tú tienes una población afro, ¿sí? Que además es mujer, pues vas a encontrar todavía muchas menos posibilidades, o sea, las oportunidades son más bajas, los niveles de ingresos son más bajos. ¿Y eso por qué? Veníamos hablando, en parte veníamos hablando de la educación. Entonces, en lo que se refiere a los hombres, por ejemplo, los hombres son los que más abandonan el sistema educativo en comparación con las mujeres. Las mujeres logran avanzar en educación. Nosotros solimos decir que lo que las mujeres ganan en educación, el mercado laboral luego se los cobra, o sea, se los cobra porque por sí ya hay una discriminación, ¿sí? Como te decía, ahí sí no sea uno afro, por ser mujer hay una discriminación, hay que romper el techo de cristal, todos estos aspectos. Pero cuando viene siendo una población afro, ¿qué pasa con la población afro? Hay una cosa que ha estado como muy marcada, como, y es pues los orígenes, ¿no? Desde la colonia todavía está muy conectado el tipo de trabajo que hace la mujer afro, ¿sí? Que hace la mujer afro, muy ligada a los aspectos de la casa, todavía más. Y no es solo de la casa, es el servirle a otro. O sea, es el trabajo doméstico, pero para otros, como una fuente de empleo. Entonces, tú tienes eso que vas a encontrar, que las mujeres, hay un grueso de las mujeres que está muy ocupada en esos oficios domésticos. Entonces, eso ahí empiezas a encontrar la discriminación, ¿no? Que esos oficios son mucho menos remunerados, con menos acceso a la seguridad social, aunque los gobiernos han venido legislando, pero todavía quedan unos retos ahí todavía muy Y importantes. Entonces, encuentras eso, un mercado que deja como digamos, los espacios menos calificados, y menos calificados queremos decir los que van a estar menos remunerados para las mujeres, y ellas a su vez, como tienen el estigma de color de piel, de pertenencia a grupo étnico, entonces van a tener enfrentarse a situaciones mucho más críticas. Tú preguntabas ahí por la población LGBTIQ+, pero esa población es todavía más, su condición es más crítica en que esta población no la puedes encontrar en las estadísticas, entonces hace más difícil a la hora de diseñar políticas, ¿sí? Para políticas, y con la claro, población afro o los grupos indígenas es complicado, con esta población es más difícil. Ahí como una anécdota encontramos ahora en la semana y celebrando el Día del Orgullo Gay, el mismo director del DANE salía a
promocionar para que la gente perdiera, o sea, el miedo, la población del grupo LGBTQ más perdiera el miedo y se identifique a la hora de las estadísticas, porque si ellos no van a decir entonces cómo se diseñan las políticas, entonces es como más Claro. complicado. Sí, solo para agregar un punto ahí, el director del DAN es el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la cual es la institución más relevante en temas de medición de calidad de vida y de medición, pues, poblacional en Colombia. Eh, Ahora volviendo a un tema más específico sobre el mercado laboral, un poco como para incluso como redondear un poco lo que hemos hablado, te quería preguntar cuáles consideras que son esas barreras, las principales barreras que enfrentan las personas afrodescendientes a la hora de conseguir un trabajo y pues en qué medidas se pueden tomar para frenar este tipo de discriminación laboral. Bueno, pues el primero que yo te he dicho y lo hemos venido abordando Sí, aquí es la parte educativa. Si tú encuentras en el mercado laboral la población afro, incluso la población afro asalariada, tiene un nivel educativo mucho más bajo que claro, los que tienen, los que tiene la población no afrodescendiente. Entonces, en este caso, llámense hombres, mujeres tienen un nivel educativo más bajo. Entonces, ese es como, digamos, como el primer elemento a tener en cuenta. Otro factor ahí que uno debería empezar a trabajar, pero yo digo que es un factor más a largo plazo, es las posibilidades de aceptar al otro tal como es, ¿no? Entonces eso sí ya sería como unas, no sé si lo llamaríamos campañas o el que en los colegios, desde la primaria, el pensum considere como el mostrar la historia de la población afro, no sé, mostrar la historia de la claro. población afro, mostrar la historia de la población indígena, mostrar la historia de los rom o gitanos. Entonces, todo eso, mostrarlo desde los niños desde pequeños, para que ellos empiecen a convivir con el otro, a aceptarlo como uno igual así. Con eso empezaríamos ya a una sociedad que funciona de una forma mucho más incluyente, porque tendrías de un lado una población afro que si tú cualificas la educación que le estás impartiendo, una población educada con oportunidades, y de otro lado una población que a la hora del té un empresario cuando hace su convocatoria va a escoger el que sea, no sé, el que esté mejor calificado, que puedan competir en iguales condiciones. Entonces a mí me parece que la suma de esos dos factores es como muy importante. Absolutamente. Y ahora, un poco para finalizar este espacio, te quería preguntar, volviendo un poco pues a tu vida, a tu ejemplo, al de pues esta mujer afrodescendiente que estudió economía, que se fue a hacer una maestría a Manchester, que ha trabajado tanto en el gobierno como en la academia, en varias de las instituciones más reconocidas de este país. Te quería preguntar qué consejos le darías a una persona que quiere seguir tu trayectoria, cómo, cómo decirles que pueden cumplir esos sueños. Bueno, entonces mira, redondeando, yo voy a cogerlo desde el caso mío, pero desde el caso comunitario, la comunidad que yo estoy apoyando ahora y la que pertenezco. Hay unas cosas que son muy importantes. La primera es disciplina. Entonces, uno necesita disciplina porque, eh, porque todo implica un esfuerzo, o sea, estudiar, hay que estudiar, hay unas labores, hay que hacerlas, Claro, eso es muy importante. Entonces uno necesita disciplina y eso aplica a nosotros. Aquí tenemos, por ejemplo, mira, una escuela de música y pues sí, buena parte de los niños son afro, y entonces, aunque nosotros tenemos niños afro y no afro, pues esto es una escuela de música como que tiene el consejo, pero aquí se recibe toda clase de niños precisamente por esa parte de integración que yo te he hablado. Si no podemos armar nichos, o sea, no puede ser que esto es solo para una población afro cuando el mundo real es que uno se tiene que encontrar en eso. Entonces, nosotros encontramos que los niños tienen
mucho problema de disciplina, o sea, se dispersa mucho. Encontramos que los papás no le ayudan, pero yo creo que la clave es disciplina, porque digamos, el gobierno te puede cualificar la educación, te puede hacer todo, pero uno también tiene que dar. Entonces hay que tener mucha disciplina para educarse y recibir una educación de calidad. Eso es como un factor muy importante. Y lo otro, yo creo que es creer en sí mismo. Entonces uno tiene que creer en sí mismo para forjarse metas y a la hora de trabajar en pos de alcanzar esas metas, me parece que eso es muy importante. Entonces ese creer en sí mismo en una población, yo me imagino que a eso aplica para todo el mundo, pero para nosotros como afros es una cosa es tener claro quiénes somos, o sea, quiénes somos, de dónde venimos, que nuestros ancestros están en unas poblaciones que fueron esclavizadas, pero seguros de que eso se puede romper, que esos son unas condiciones que nosotros mismos debemos trabajar para que no se repitan. Entonces, es de saber, siempre hay que volver a las raíces, porque yo sí creo que si uno no se aferra a sus raíces, es como que el viento lo lleva por aquí, por allá, entonces marionetas. Y entonces ya al final nosotros encontramos con jóvenes que en función de las circunstancias ya no se quieren reconocer, no se quieren reconocer. Pero no, toca que convivir con eso, ver que igual nosotros hemos tenido una capacidad muy grande de que te dijera, de reinventarnos los espacios. Fuimos traídos a un contexto totalmente diferente, pero es posible reinventarnos y muchas cosas las hemos ido haciendo. Entonces, a eso lo llamaría yo disciplina, educarse y creer en sí mismos en función de las bases. Eso sería mi consejo. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, aquí por hablar con nosotros desde The Trust. Te agradezco profundamente, sobre todo haber enfatizado todo este tema de la importancia de calificar la educación, de darle calidad, contenido y también, sí, desde toda mi admiración. Muchísimas gracias, Lucía, por Muchas gracias a acompañarnos el día ustedes de por la hoy. oportunidad y esperemos que pues lo que hemos hecho aquí les sirva un poco a los jóvenes y a las chicas también para salir adelante. Muchas gracias y entonces seguimos hablando. Claro que sí. Hasta luego. Luego. Listo.